Hola, hola, buenos días, buenos días. Qué lindo estar en casa, qué lindo estar con ustedes, aunque sea por este medio. Viene muy acertada la frase de San Pablo que decía: cuánto he deseado estar con ustedes, cuánto he querido estar con ustedes. Gracias a Dios que en el corazón ahí estamos en comunión y hoy es una gran oportunidad para estar delante del Señor y recibir lo que el Señor tiene preparado para este día. Seguramente es algo que nos va a desafiar, nos va a potenciar en todo lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida. Reciban el cariño, el saludo de la pastora Andrea. Ahí estamos en un momento ya de mucha felicidad, viendo la mano del Señor al final del tratamiento, donde Dios se ha manifestado, ha sido bueno con nosotros. ¿Y qué le parece si en este día de tanta alegría para nosotros, emociones, nos ponemos de pie? Póngase de pie ahí donde usted está, y es un día para quizá levantar su mano, para poder presentar su corazón delante del Señor. El Espíritu Santo está con nosotros. Cuando el Espíritu está, nos habla, nos potencia y sobre todas las cosas se manifiesta en nuestra vida. Señor, te damos gracias, adoramos tu nombre. Señor, tú eres omnipotente, pero omnipresente. Estás ahí, Señor, en este lugar, para manifestar tu gloria. Señor, aquí tus hijos, tu pueblo, tu rebaño. Señor, queremos bendecirte, ponerte en alto, poner en alto tu grandeza, tu poder, tu magnificencia. Y Señor, abrimos nuestros corazones como tierra fértil para que envíes una palabra poderosa. Y Señor, cumplas el propósito por el cual hoy nos has convocado. Te damos gracias. Adoramos tu presencia, Espíritu Santo. Te decimos bienvenido a este lugar. Señor, gracias porque tienes grandes planes para todos nosotros y cada uno de nosotros. Manifiéstate con poder en este día. Para la gloria de tu nombre, Señor, hacemos todo. Tú seas glorificado en medio de tu pueblo, para la gloria tuya. Amén, amén y amén. Si quiere levantar un aplauso al Señor, ¿por qué no hacerlo? Que la casa se llene de la gloria de Dios y que nuestros corazones estén preparados para recibir su palabra. Qué bueno, tome su asiento, póngase cómodo. Seguramente ha traído su Biblia y hoy vamos a compartir una palabra. Estuve orando en este tiempo para ser guiado por el Señor y ver qué compartir con todos ustedes y para todos nosotros. Y yo quiero que hoy recordemos una historia, creo, de las más famosas del Antiguo Testamento. Se han hecho películas y creo que todos de alguna manera conocemos esta historia acerca de ese combate entre el pueblo de Israel y los filisteos, pero en particular se transformó en un combate casi personalizado, individualista, entre nuestro querido y conocido rey David, recién un adolescente, un joven, y este grandote Goliat, que significa tantas cosas de oposición para nosotros. Así que te invito a abrir la Biblia. Este pasaje lógicamente está en el libro de Primera Samuel, capítulo 17, y simplemente vamos a recordar un poquito la historia tan conocida, pero hay algunos énfasis que son muy interesantes. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le decimos: Señor, háblanos, que tus siervos oyen y queremos disfrutar tu palabra. Bueno, en realidad esta historia empieza en Samuel capítulo 16, al final. Ahí en el verso 23 está hablando de un encuentro entre un rey que está perturbado, que está mal, y un jovencito llamado David, que era un adorador, tocaba el arpa. Entonces dice la Escritura que cuando venía un espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero damos vuelta a la página y ahí entramos en el capítulo 17, donde se produce nuevamente un encuentro, pero en un escenario diferente, en un contexto totalmente diferente. Antes estaban en la corte del palacio y ahora se encuentran en un lugar frente a frente donde los ejércitos estaban en medio de una guerra. Y literalmente dice la historia que los filisteos se juntaron con sus ejércitos para la guerra y se congregaron cerca de Judá y acamparon en ese lugar también Saúl y los hombres de Israel. Ahí estaban acampando en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos.
Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y era de Gat, y tenía una altura, aquí dice, de 6 codos y un palmo, esto es 2 metros con 85 centímetros, casi 3 metros tenía este grandulón. Y él se para frente al ejército de Israel y dio voces a los escuadrones diciendo: escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Y añadió el filisteo: yo hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y cuando escucha el rey Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La historia dice que este Isaí era papá de David, él tenía 8 hijos, David era el menor, pero sus 3 hijos mayores habían ido a la guerra y parece que David, que era medio metidito, él fue de curioso y también se mete en el campamento del ejército, pero vuelve a la casa de papá porque tenía un trabajo que era cuidar las ovejas. Y mientras él estaba en su trabajo, su papá le da un mandado para hacer. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, unos pancitos, y llévalo al campamento de tus hermanos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como su papá le había ordenado. Llega al campamento y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David, cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien, pero mientras tanto Goliat el filisteo salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras recurrentemente y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y fueron oídas las palabras que David había dicho, verso 31, y las refirieron delante del rey Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y ahí David es confrontado por el mismo rey. El rey lo estaba minimizando porque no le veía como un soldado de experiencia, un muchacho muy joven, de hermoso parecer, pero no se lo veía como un candidato a salvar un pueblo ante semejante desafío. Pero sin embargo, añadió David: el Señor Jehová me ha librado de la garra del león, la garra del oso, y me librará también de la mano de este filisteo. Y entonces Saúl le dice a David: ve y Jehová esté contigo. Y así fue que finalmente, como todos conocemos la historia, se enfrenta al desafío de este Goliat. Pero él con una actitud, con una fe, con una seguridad envidiable. Dijo luego el filisteo a David, después de tanta provocación: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Todos conocemos cómo sigue el relato. Él toma una piedra que tenía la alforja ahí en su costadito y empieza a hacer el movimiento típico de aquel que lanza una piedra con la onda. Dirigida por Dios, esa piedra, ese proyectil da e impacta en la frente, se queda incrustada y de bruces de frente cae en tierra este filisteo. Y dice al final del relato: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su
mano. Esta es una historia donde tiene muchos intérpretes. Hay muchos actores que están en este cuadro maravilloso. Obviamente está David, están sus hermanos que son parte del ejército ahí en ese campamento de guerra, ese ejército que era el pueblo de Israel representado en esa fuerza. Pero también tenemos al rey, al líder del gobierno, al líder de este ejército, en un lugar de confrontación frente a los filisteos. Yo me puse a pensar, ¿qué tenían en común todos estos intérpretes? ¿Qué tenía en común David con todos ellos? En primer lugar, tenían en común el mismo enemigo, el mismo Goliat desafiaba a todos, rey, pueblo, ejército, hermanos, al mismo David. Todos estos, entre ellos, tenían algo en común. David era uno más, ni siquiera estaba en la primera plana de la historia, era uno más en cuanto a las condiciones que aunaban a todos aquellos en este desafío. Por ejemplo, David con sus hermanos tenía una misma familia, lógicamente. Con el rey Saúl tenía un mismo ungimiento. David ya había sido ungido como rey, pero no estaba en ejercicio todavía. De hecho, tuvo que esperar como 3 ungimientos para poder acceder a esa posición que se le había asignado. Pero el rey Saúl sí tenía la autoridad, la potestad. O sea, eran 2 reyes que tenían ese reinado en común. ¿Qué más tenían en común los soldados del ejército? Un mismo pueblo. David y el ejército eran parte de la misma nación, el pueblo de Dios, de Israel. Una misma palabra los unía a una misma promesa. Tantas cosas en común. Y yo me pregunté, todos podrían haber enfrentado a Goliat. El rey lo podía haber enfrentado, el ejército lógicamente para eso fue reunido en aquel campamento. Pero quien menos nos imaginamos fue el Salvador, el Redentor de esta historia difícil. Y yo me pongo a pensar cómo David, con las menores condiciones, logró marcar una diferencia. Y de eso quiero hablarle en esta oportunidad. A iguales condiciones, hay algo en el corazón de algunas personas que los hacen diferentes. Hay algo que emana o emerge de esta persona que hace que al desafío de cualquier oposición y atentado en contra de la vida, una situación colectiva, estas personas salen a la historia y se enfrentan con lo que se tienen que enfrentar sin tener quizá todas esas posibilidades innatas a su favor. Pero la pregunta sería, ¿qué fue lo que marcó entonces la diferencia entre este joven y el resto de los actores? Yo por lo menos estaba meditando y apunté 3 cosas. Lo primero es el ejercicio progresivo de la fe. Lo que lo hizo diferente a David del resto de los demás fue justamente haber empezado a cultivar una historia de fe desde lo más ínfimo y pequeño. Normalmente era la persona, el menor, el que era despreciado de la familia. Él tenía un trabajo que era ser pastor de ovejas. Fue olvidado, fue relegado. Pero fue una persona que ahí en su intimidad, en su sencillez, aprendió a conocer, amar a Dios y adorar a Dios. De hecho, usó su instrumento como un elemento, como un canal para expresar esa relación preciosa que empezó a cultivar con el Señor. Una fe en función de ovejas. Cada vez que vemos cómo él cultivó la fe, eso estaba inseparable acerca de su responsabilidad, amor y valoración hacia las ovejas encomendadas. Él cuando dio el testimonio que este pequeño siervo ha luchado ya, no lo subestimen, porque ha luchado contra un oso, un león, ha enfrentado, dice literalmente la Escritura, jamás para atrás, jamás disparando, al contrario, enfrentando los desafíos. Y fíjense que era tal el amor y el compromiso a las ovejas que cuando él es requerido para otra tarea, deja a cargo de sus ovejas al cuidado de un guarda. El ejercicio progresivo de la fe hizo que comience una fe pequeña, pero ya tenía una fe agigantada para tener esa actitud guerrera, victoriosa frente al desafío
de este Goliat. La segunda cosa que encuentro que lo hace diferente al resto es que David evidentemente tenía una identidad establecida. Sus palabras, sus actitudes, sus movimientos, su manera de moverse demuestran determinación y estabilidad aún ante la crítica, ante las palabras de oposición de este gran enemigo. Una identidad que evidentemente él pudo construir en la presencia de Dios. David sabía quién era a pesar de su juventud. Él sabía quién era a pesar del rechazo de la familia, a pesar de no estar puesto ahora en lugares notables. Él sabía dentro de su corazón el plan de Dios, quién era Dios y quién era él ante la mirada del Señor. La tercera cosa muy fuerte que estoy viendo como un elemento determinante para marcar una diferencia es su celo por la persona de Dios. Y eso me ha emocionado. Veo en él tantos valores, tantas actitudes positivas. Pero hay algo que lo hizo tan diferente, porque a diferencia del resto, él tenía como una respuesta no solamente espiritual, hasta emocional ante toda situación de injusticia y toda situación que ponga en desmedro la presencia y la persona de su Dios, a quien conocía y a quien adoraba. Ahora, ¿cómo se manifiesta el corazón de una persona que tiene celo por el Señor? Por lo menos yo creo que esta persona tiene dos cualidades notables. La primera es que esta persona evidentemente tiene que tener una intimidad con Dios. Ahí es el secreto de su poder, el secreto de su identidad, el secreto de su misión. Él arranca la historia demostrándonos que para él no era importante ser conocido por los hombres, sino conocido por Dios y conocer a Dios en su intimidad. La segunda cualidad de una persona que tiene celo por las cosas de Dios es que la persona sabe reaccionar correctamente ante lo incorrecto, impone presencia. Es una persona que cuando entra en escena, todo lo demás le guarda un respeto natural. Algo innato está sucediendo en el ambiente, porque es una persona que tiene una reacción acorde a sus convicciones. Ahí en el versículo 26, él se enoja, él reacciona frente a la ofensa del enemigo. Él dijo, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Este filisteo incircunciso será como algunos de esos animales que yo vencí, será como el oso, será como el león, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Una persona que ama a Dios va a reaccionar. Una persona que ama a Dios cuando está en un ambiente que no es el correcto, mantiene una identidad, mantiene una posición, mantiene una postura que está contrarrestando, se está levantando de la mediocridad para marcar una diferencia en el ambiente. Me hace acordar a Jesús. Jesús que tenía compasión de las ovejas que estaban perdidas, pero también Jesús que tenía compasión de la casa, de los que se suponían serían los siervos de Dios, la gente de Dios que amaría a Dios. Y va al templo. Y cuando llega al templo, él reacciona, ¿por qué? Porque ese sentido de celo le trajo una reacción quizá vehemente y hasta agresiva. Estaban ahí haciendo negocio, los cambistas, estaban vendiendo, estaban haciendo cosas no compatibles con la casa, porque la casa tenía que ser casa de oración. Mi casa de oración será llamada. Una persona con un celo por las cosas de Dios conoce a Dios, tiene intimidad con Dios, pero también tiene una reacción vehemente ante lo incorrecto. Y Jesús reacciona, organiza la casa. Obviamente eso le costó muy caro, porque a partir de ahí se hizo enemigo de los religiosos que creían que eran los dueños de la casa, los que estaban haciendo en la casa lo que bien les parecía, pero no era lo que estaba en el agrado del Padre. Y él dice esta palabra, el celo de tu casa me consume. Han hecho de mi casa una cueva de ladrones.
David era un distinto. David marcó una diferencia. No era más ni menos que nadie. Era hijo de la misma familia de los hermanos. Era uno más del pueblo que representaba el ejército, a ese Israel combatiente frente al enemigo. Era, si se quiere, un par de ese rey, porque tenía algo de rey ya dentro de sí. Pero él marcó una diferencia. Y yo me puse a preguntar, ¿en qué fallaron los demás? ¿En qué fallaron los demás? Cada uno de ellos podría haber enfrentado a este gigante. Pensemos en los hermanos. Pensemos en los hermanos. Mire, cuando él llega al campamento, los primeros que reaccionan mal son los hermanos. O sea, acá hay algo que no entendieron. Él venía a bendecirlos. Él venía siendo obediente a papá, a traerle la vianda del día para fortalecerse, para darle un reporte a papá cómo estaban en el frente de la batalla. Pero hay una reacción alevosa de parte de los hermanos. Verso 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y acá opinan de él, pero de una manera fuera de contexto. Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Esto no es mero hablar? Yo me estoy preguntando, ¿por qué esta reacción? Ahora, reaccionaron más a su relación y conflicto no resuelto familiar que ante el desafío de Goliat. Toda esa vehemencia, esa ira que ellos pudieron canalizar frente al hermano endeble, débil, menor, la podrían haber canalizado para enfrentar el verdadero enemigo que tenían en ese momento. Ahí en el capítulo 16 debemos pensar que hay un cuadro que la palabra nos dice a donde estaban todos los hermanos presentes. De hecho, no estaba David presente, usted sabe la historia, que iban a elegir al rey, que pasan los 7 hermanos, donde presenta el padre a los favoritos para el puesto, pero el que realmente era un llamado por Dios no estaba en la lista, lo mandan a llamar. Entonces Jehová dijo, levántate Samuel y úngelo porque este es. Y tomó Samuel el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Yo me pongo a pensar que de pronto esa respuesta agresiva de los hermanos a David tenía que ver con esto. Tenía que ver con algo que a los seres humanos nos vuelve locos, que es la inexplicable y misteriosa gracia de Dios. Dios aparentemente para nosotros nunca es justo. ¿Por qué Él llama a lo que nosotros no llamaríamos? ¿Por qué Él rompe la lógica humana? De pronto el primogénito tendría que haber sido un Esaú, pero la bendición de la primogenitura le va a alguien que era tramposo, engañador, mentiroso como Jacob. Sin embargo, la palabra dice, a Jacob elegí y a Esaú, aborrecí. No entiendo la gracia de Dios. ¿Por qué a uno le das 10 talentos, a otro 5 y por qué a otro 1? Yo creo que el misterio de la gracia de Dios sobre el llamamiento de David despertó sentimientos encontrados en ellos. Y luego la palabra dice que tengamos cuidado. Mire, los hermanos se distrajeron, se desenfocaron. Cualquiera de ellos, como familia de Dios, podía haber enfrentado al gigante, pero ellos se desenfocaron, quedando presos de distintos conflictos no resueltos en casa. Hebreos 12:15 y el verso 17, primera parte, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y después habla un poquito de Esaú y dice, porque ya saben que aún después, deseando la bendición, él fue desechado. ¿Cuántas veces cuando brota raíz de amargura, eso estorba, contamina el ambiente, pero sobre todas las cosas el énfasis es que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios?
Los hermanos no fueron candidatos para la victoria porque quedaron enredados en sus sentimientos no resueltos. El segundo personaje que podría haber enfrentado al Goliat y no lo hizo fue el mismísimo rey Saúl. Su posición, atiende esta frase, su posición no le significó autoridad. ¿De qué le sirvió a este rey tener una armadura, tener un cuadrito en la oficina, una espada afilada? Para nada. ¿De qué le servía esa posición si no tenía autoridad? ¿Sabe cuál es el principio? Que si no tenemos el respaldo de Dios, todo lo que hagamos será ineficiente. Sin la gracia y el respaldo de Dios, no tenemos nada. He visitado tantas iglesias, Dios nos ha permitido ya plantar algunas iglesias. Y algo que recurrentemente veo, la necesidad de gente tener una posición. Hay gente que literalmente recorre iglesias buscando posiciones. En algún momento en el ministerio dijimos, hay un título que tenemos que abrazar, una posición. Y es la posición de Jesús, de esa humildad que tenía Jesús. Y el título de siervos de Dios ya nos queda grande, es suficiente para funcionar en el reino. Pero hay gente que si no tiene el reconocimiento de la posición parece que no funciona. Y quiero decirte, mi querido hermano, que los títulos ni ningún otro tipo de escalafón humano tiene una autoridad tal para enfrentar las artimañas y todos los desafíos que Satanás hace contra nuestra vida. Podemos tener tantas cosas, pero si carecemos de la autoridad de Dios, somos las personas más endebles y necesitadas. Estaba pensando también que los soldados, profesionales, preparados, capacitados para la guerra, los soldados del ejército podrían haber ganado la batalla, todos juntos, o al menos uno. Y es interesante que la foto del ejército es una foto perfecta. Literalmente la palabra dice que se pusieron en orden de batalla. Se formaron como un ejército organizado. Dieron un grito de combate. Salgamos, esto es nuestro pan comido. Pero sin embargo también literalmente, fíjese el versículo 24, que dice que ellos se turbaron y literalmente dice, y tuvieron gran miedo. Un rey con una posición, hermanos de una familia llamada, un ejército capacitado para la guerra, no pudieron enfrentar al gigante mientras ellos dudaron y tuvieron miedo y probaban distintos tipos de estrategias y armaduras en la vida de David. Mientras tanto salía todos los días, por 40 días, este grandote llamado Goliat, símbolo de oposición satánica para el pueblo de Dios, y no había uno que salga a enfrentarlo. Se formaban bien, pegaban los gritos, estaban bien uniformados, bien informados, pero no tenían esa autoridad. Y mientras Goliat decía, denme un hombre que pelee conmigo. Mi querido, Dios nos está hablando en el día de hoy que algo tenemos que hacer. Tenemos que marcar una diferencia ante los desafíos espirituales que vienen sobre nuestra vida, familia, ministerio, sobre nuestra nación. A veces este ejército formado, uniformado y a los gritos me hace acordar, me es una imagen familiarizada con lo que somos muchas veces como iglesia. Estamos organizados como un ejército, damos gritos de júbilo, cantamos, decretamos, profetizamos, declaramos, nos comemos al diablo. Somos muy fuertes dentro del templo, pero ineficientes, irrelevantes en el mundo espiritual. Nos sentimos muchas veces protegidos, pero estamos en el campamento. No hemos salido al campo de batalla. Pero ¿sabe qué? La verdadera autoridad de una iglesia, de un creyente, de un ministro de Dios, no está en el campamento, sino que la verdadera autoridad se verifica en los desafíos fuera del campamento. Esto parece muchas veces el ejército de la iglesia del Señor. Somos notables
en lo que tiene que ver con lo cúltico. Aquí en el salón, en el ambiente, en nuestro ministerio, estamos como el pez en el agua. Estamos en nuestra salsa. No nos damos cuenta, pero es el lugar donde tenemos cierto reconocimiento, fluidez, hablamos el mismo lenguaje. Y a veces tenemos esa imagen tan fuerte de nosotros, que tenemos un poder y una autoridad. Pero basta salir de esa puerta que está ahí a la entrada y somos como unos gatitos en el mundo espiritual. No tenemos una connotación, un impacto en el mundo espiritual. ¿Sabe qué pasa? Que muchos de nosotros afuera no nos irían ni a buscar, porque en lo humano dejamos mucho que desear. Predicamos, sostenemos valores que el mundo no conoce, ni los manifestamos de una manera pública y concreta. En el campamento creemos que somos poderosos y tenemos autoridad, pero en la calle somos ineficientes porque ni la gente misma nos ha otorgado la autoridad, el respaldo y el respeto para hablarles una palabra y ellos acceder a nuestro consejo. ¿Qué nos está pasando? Que tenemos un evangelio de la casa, un evangelio de nuestro púlpito, un evangelio de nuestros programas, pero todos seguimos encerrados en ese campamento. ¿No será que tenemos que hacer lo que hizo el Señor Jesús? Él dice, salgamos fuera del campamento llevando el vituperio, encargándonos del pecado de la gente, siendo una respuesta de Dios. No sirve con ser parte de una familia llamada, no sirve tener los títulos y posiciones, no sirve distintas cosas que nos hacen cristianos exitosos en la imagen, pero que en el mundo espiritual necesitamos que Dios ministre en nuestro corazón y tomar seriamente a cuenta nuestra vida y quién es Dios para nosotros y nosotros somos para el Señor. Debemos ir fuera del campamento. Diga conmigo, debemos ir fuera del campamento, donde está la necesidad. Debemos ir fuera del campamento, diga, con la autoridad que Dios nos ha otorgado para que en el nombre de Jesús todo lo que se levanta en el mundo espiritual se caiga por la presencia de Dios, manifiesta a través de un creyente que vive un evangelio de autoridad, un evangelio de realidad. Algo debemos hacer para marcar la diferencia. Yo quiero que pensemos en David y pensemos en nosotros. Tenemos que ser David para nuestra generación. Nuestra familia nos está esperando. El mundo nos está esperando. Pero tenemos que salir de esa vida donde estamos enredados en los conflictos, en las relaciones con nuestros pares. Tienes que salir de la comparación, de la envidia, del celo. Tienes que salir de la competencia, de esa comparación permanente, donde pareciera que la vida es imponerse y demostrar quién es más y quién es menos. Debemos salir de esos conflictos familiares que muchas veces son mentiras satánicas y ataduras y que como creyentes maduros, a través del perdón, la reconciliación y la gracia de Dios, debiéramos solucionar para que esos conflictos no nos aparten de la gracia de Dios, no nos estorbe en la fluidez del don de Dios en nuestra vida. Algo tenemos que hacer. No podemos estar estancados en la posición. Una posición que a nadie les asegura que seamos relevantes en el mundo espiritual, porque no somos conocidos en lo público, sino somos reconocidos por Dios en lo privado. En definitiva, todo lo que manifestamos es cuánto de Dios tenemos o no tenemos en nuestra vida. No es otra cosa. Queridos, no podemos quedarnos anclados en un evangelio improductivo, ineficiente, de solo domingo y gracias, o aunque vayamos todos los días cumplimentando programas, una organización a veces tan detallada, pero tan careciente de la presencia de Dios.
Debemos salir de ese orgullo santo que tenemos de ser parte del pueblo de Dios, de dejar de cantar somos el pueblo de Dios, muy especial, pero no hacemos nada porque nunca alumbramos la luz de Cristo en la oscuridad y nunca anunciamos todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, porque muchas veces tenemos esa miseria espiritual en nuestra vida. Pero vamos a la iglesia y servimos a Dios y hacemos tantas cosas. Y mientras nosotros no resolvemos conflictos, mientras nosotros estamos más pendientes de sentarnos a la derecha o a la izquierda del Señor, mientras tanto estamos yendo a nuestras iglesias y cantamos y damos gritos de júbilo, Goliat nos sigue desafiando. Alguien saldrá a pelear. Alguien saldrá a pelear. Y yo quiero terminar personalizando esta palabra a cada una de nuestras vidas. No es un descubrimiento. Todos tenemos un Goliat en nuestra vida. Todos tenemos un Goliat en nuestra vida. Probablemente Goliat está desafiando la vida de tu familia. Tu familia no está bien. La salud emocional, relacional de la familia no está bien. Quizá el enemigo te está quitando los hijos, lejos del Señor, rebeldes, enfermos, con distintas adicciones. Hay dolor en tu corazón. Quizá tu Goliat es aquel que te está hoy robando la paz en tu casa. Quizá es la presencia de la enfermedad. Estás lidiando con tu salud, parece que no vas a mejorar. Otros están lidiando con la soledad de su vida. No hay manera de poder contrarrestar los efectos de la soledad. Otros están lidiando contra la ansiedad. Están tan acelerados, tan preocupados por mañana que el hoy viven de una manera tan lamentable y enfermiza. Otros están enfrentados por el Goliat de la nostalgia, siempre mirando para atrás, siempre viendo la ofensa, siempre viendo lo que se perdió, siempre pensando que lo de antes fue mejor que lo de ahora. Otros están peleando dentro de la casa con diferentes adicciones. Dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero las cosas más aberrantes y vergonzosas están en lo privado. Ataduras de alcoholismo, adicción a las drogas, pornografía y tantas otras cosas que aún no se deberían nombrar entre los hijos de Dios, pero ahí están. Creyentes adictivos al juego. Usted no sabe la cantidad de gente con tantas adicciones. Y Goliat está ahí presente frente a nosotros. ¿Sabe cómo uno identifica a Goliat? Porque es aquello que está frente a nosotros, que en primer lugar habla. Segundo lugar, intimida, nos trae temor, nos trae miedo, pánico. Desafía nuestra identidad y nuestra fe. Goliat nos habla de que solo será fracaso, que no podremos, que no lo alcanzaremos, que nunca tendremos lo suficiente para salir adelante. Mire, nosotros estábamos enfrentando situaciones difíciles. Al menos por este tiempo, claramente el Señor nos mostró que deberíamos cumplir nuestro ministerio, extender la frontera de nuestra iglesia, nuestra querida iglesia Vida para Todos Tandil, nuestra casa, nuestro lugar, nuestra familia. Ahí estamos pastoreando, ahí estamos sirviendo al Señor toda la vida. Yo nací en esa iglesia. Yo me crié en esa iglesia, aprendí los instrumentos, aprendí a amar a Dios, aprendí a construir, aprendí todo en la iglesia, mi casa. Pero era el desafío de salir porque la misión se tiene que cumplir. La iglesia no puede estar estancada. La iglesia tiene que ser dinámica. Si no, estamos hablando de un Espíritu Santo que dicen que se mueve, pero yo no me muevo. Fueron muchas cosas para enfrentar que no vienen al caso hoy. Pero ya casi con unos 10 meses afuera, sirviendo al Señor, aprendiendo, siendo fieles, sobrellevando muchas situaciones difíciles en nuestra vida personal, relacional. En el mes de diciembre visitamos la ciudad de Tandil. Estábamos felices de ver a nuestra familia, a nuestra hija Michelle, a la nieta, al yerno. Vamos al médico entre Navidad y Año Nuevo y ahí nomás automáticamente, clínica modelo, no me voy a olvidar nunca esa tarde, le dan un resultado a mi esposa Andrea de que ella tenía cáncer. Nosotros no podíamos creer, le estamos sirviendo a Dios, estamos pagando precio.
Estamos aprendiendo a cómo funcionar en el reino de Dios desde otro lugar. Sin embargo, esto fue un balde de agua fría, no solamente porque la mente empieza a ser el taller de Goliat para hablarnos, intimidarnos, probarnos, sino que ahí empezaron a venir nuestras preguntas. ¿Nos quedamos, nos vamos? ¿De dónde vendrá nuestro auxilio, nuestro socorro, el sostén, el tratamiento, el supuesto tratamiento? Fue un momento tan difícil, pero quiero decirle algo, que en el momento que Goliat confronta nuestra vida, es el momento donde todos los aportes que hemos hecho en la escuela de la fe, sobrellevando y enfrentando cada prueba de la vida con un león, con el oso, cuidando nuestra familia, cuidando la iglesia que es la familia de Dios. Todo eso cuenta a la hora de construir un perfil de fe. Y mi esposa a partir de ahí comenzó un proceso de fe que ya es un testimonio y será algo que Dios usará para sanar vidas. Y me atrevo a decir en muchas ciudades y naciones, porque este Goliat o nos vence o lo vencemos. Ayer le decía a mi esposa, luego de estar ya con felices noticias en casa, le digo, lo venciste, provocándola un poquito. Me dice, el Señor lo hizo conmigo. Los Goliat siempre van a venir a nuestra vida. Piensa en tus hijos, tu salud, tus sueños, tus finanzas. Piensa en lo que piensas que puede venir para tu vida, tu futuro. Todos tenemos un Goliat que se va a presentar en nuestra vida. ¿Qué hace la gente? Sigue enredada en los problemas, sigue en esa carrera de posicionamiento, sigue siendo cúltico y idolátrico con las cosas cristianas que a veces le quitan el espacio al Señor y aún dentro de la casa. Pero ¿qué harás? ¿Qué harás frente a tu Goliat? Yo te invito a que te pongas de pie. Pónete de pie, enfócate por un momento más en el Señor. Yo tengo la profunda convicción de que el mismo Dios que respaldó a David es el mismo Dios que está contigo. Hay algo tan simple que Dios nos recuerda todos los días, mi presencia está contigo, y se nos olvida porque el Goliat tiene una voz poderosa, fuerte, que atenta contra nuestros oídos naturales y emociones y mente para afectar finalmente nuestro espíritu. Pero frente a tu Goliat, yo te desafío que miremos en David un modelo a seguir. Se puede ser diferente, se puede ganar con pocas armas, se puede ganar a pesar de nuestra debilidad. Pero lo primero que aprendimos hoy es que debemos aprender a capitalizar cada prueba presente. Cada parte del entrenamiento es un capítulo 1, 2, 3, hasta que llegues a una fortaleza de tu fe, de manera que venga lo que venga, venga lo que venga, la intimidación, aún tu vida puede estar casi corriendo peligro. Ese Goliat viene a hablarte fuerte, pero tienes una fe que ha ido capitalizando cada pequeña prueba y Dios está promocionando tu nivel de fe para cosas grandes en este tiempo. Que tu fe y confianza en el Señor cada día crezca a través de esos desafíos permanentes. La segunda cosa que hoy debemos asimilar, que debes asimilar, es que afirmes tu identidad y tu autoridad en Dios. Satanás se ha encargado de etiquetarnos con un pronombre que no nos corresponde. El débil, el enfermo, el quebrado, el fracasado, el criticado, el abandonado y tantos otros adjetivos. Pero somos hijos de Dios. Amados, somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, es cierto. No tenemos cuerpos glorificados, todavía no estamos en las bodas del Cordero, aunque estamos cerca. Pero quiero decirte, querido, que somos amados por Dios. Tenemos una autoridad que Dios nos ha dado. Debemos usar esa autoridad que el Señor ganó en la cruz del Calvario, pero que al someter todo lo dio por cabeza a la iglesia de la cual somos todos nosotros. Usted, la iglesia, tiene autoridad de Dios. Pero en esto, y con esto termino, no sirven los buenitos, no sirve ser educado en el mundo espiritual.
Mire, Satanás, y he aprendido esto últimamente, no puede leer nuestros pensamientos, puede sembrar pensamientos. La única manera que el mundo espiritual es impactado por lo que hay del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros es por la palabra. Por eso tenemos que usar la palabra como un elemento de guerra, de autoridad, declarando victoria en el nombre del Señor. Debemos reaccionar, debemos sacar una palabra de orden espiritual, una demanda espiritual y salir a pelear la buena batalla de la fe. Usted no se puede quedar impávido, no se puede quedar como está. Salga a pelear por sus hijos, por su matrimonio, por su familia. Salga a pelear por todo lo que el Señor le ha dado. Jesús dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, los violentos, lo arrebatan. Usted tiene que tener una actitud de guerra real, porque es hijo de Dios, tiene la autoridad de Dios y porque hay una demanda de alguien que salga de la mediocridad, de lo que hacen todos, para ser un David quizá con pocas posibilidades, pero con todas las posibilidades, porque Dios está con usted. ¿Qué tal si cierra sus ojos y comienza a orar y se presenta delante del Señor? Piense por un momento cuál es su Goliat. El que no te deja dormir. El que te hace sentir tantos sentimientos nocivos, enfermizos. Por un momento, mire su Goliat, escucha su Goliat. Pero quiero decirle que usted no va a ir en su nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Señor entrega la victoria, porque la victoria no es suya, sino que el Señor se la entrega, porque Él va adelante y Él es aquel que lo va a capitalizar en victoria en todos sus desafíos. Marque la diferencia. Anímese desde hoy a vivir diferente, a creer diferente, a ser diferente, a vivir un evangelio diferente. No se compare, no use excusas, no se mida con los demás. Es lo que Dios es para usted, lo que Dios ha puesto en usted. Usted tiene el potencial, tiene el respaldo de Dios. Dios nos ha dado armas espirituales para destrucción de fortalezas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde usted se va a levantar de la debilidad, se va a levantar de la mentira, se va a levantar de las voces que están a su alrededor intimidándole. Usted se va a levantar para la gloria de Dios y usted traerá victoria al pueblo, porque la victoria es del Señor. ¿Por qué no adora al Señor? ¿Por qué no bendice al Señor? Dígale: Señor, me salgo de los conflictos, me salgo de ese plano humano que me desenfoca de mi verdadera batalla. Señor, me salgo de cualquier otra cosa que no venga de ti, porque en definitiva todo lo que no venga de ti no se sustenta ni me sirve. Necesito tu unción, necesito tu autoridad, necesito tu respaldo. Señor, quiero dejar de ser un creyente religioso. Quiero que me conozcas ahí en casa, en lo privado, en mis luchas, en mis oraciones, en mi intimidad. Cuando le digo no al pecado, cuando le digo no a la vagancia espiritual, a la pereza, a la arrogancia, al orgullo. Señor, ministra nuestros corazones en intimidad, porque el mismo Dios que te da victoria en casa es el mismo Dios que te lleva a lugares ahí en el campo de batalla, donde hay gente que está dependiendo de alguien que se levante en el nombre de Jesús y que sean rescatados y liberados para su gloria. Sus hijos los esperan, su familia los espera, el mundo los espera, sus amigos los espera, el vecino lo espera, pero usted tiene que ser auténtico, porque usted es alguien que es persona, pero también es conocido por el Señor. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Claro, cómo no, marque la diferencia. Marque la diferencia. Usted lo puede hacer. Yo lo puedo hacer. Nosotros lo podemos hacer. Amén. Mi querida iglesia, vida para todos. Dios le bendiga abundantemente. Sé que hay gente nueva en la iglesia, nos pone muy felices. Por el momento no podemos estar con ustedes al final de un tratamiento de la pastora Andrea y también de alguna situación inmigratoria que tenemos que ir resolviendo, pero nuestro anhelo es estar con ustedes en pronto tiempo
Para aquellos que hace poco están, somos los pastores Silvano, Andrea, estamos sirviendo al Señor en Vida para Todos y desde Vida para Todos, una visión muy grande que el Señor nos ha dado en otros lugares y ahora en particular desde Carolina del Norte. Agradecemos a Dios porque estamos representados por el equipo pastoral, liderado por el pastor Guillermo, Francis, Gabriela y también acompañados por nuestra querida Lula y Carola y todo el equipo de líderes que el Señor nos ha permitido trabajar e ir formando liderazgo en estos últimos 15, 16 años. Nosotros honramos la casa y palabra en la casa, nos movemos por los planes que el Señor ya ha proyectado con nosotros, no nos puede ir mal. Cuando obedecemos la palabra de Dios hay obediencia al llamado y nos movemos con el respaldo de Dios, somos de bendición. Termino con esto. Esta foto que ven acá corresponde a el primer campamento de familia de Grace en español acá en Carolina del Norte. Hace un año, quizá un mes más, llegábamos aquí para plantar la semilla del Evangelio, una sociedad con mucha necesidad. A veces tenemos una idea natural de ver necesidad en países pobres y acá hay de todo. Hay pobreza estructural, financiera, como también hay riqueza, pero sobre todas las cosas mucha pobreza espiritual. Estamos ministrando gente inmigrante, gente refugiados. Estamos en el centro del meollo de la historia en el día de hoy, pero aquí el Señor nos ha plantado y nosotros vemos en esta foto la misericordia de Dios. Este es el fruto suyo, de sus ofrendas, sus oraciones, de poder respaldar nuestro ministerio pastoral, misionero sobre todas las cosas en este lugar. De esa foto han faltado 3, 4 familias entre el término del campamento y unos días después, 3, 4 familias llamándonos que necesitaban casa, pastor, una iglesia, así que dependemos de la gracia del Señor. Pero el punto es este, esto es vida para todos. Este es el fruto de una iglesia misionera. En una primera etapa gloriosa de expansión, plantación de iglesias, en esta segunda etapa vamos para adelante, que el Señor nos encuentre unidos, oramos por el futuro de la iglesia, cuentan con nosotros y les amamos de todo nuestro corazón. Cariño muy grande, mi hija Amy también, esta sierva de Dios que está fielmente con nosotros aquí. Dios les bendiga, será hasta la próxima oportunidad y seguimos en contacto.